Nunca creí que un roce accidental pudiera incendiar un alma entera. Como si el fuego devorara la madera seca de una vida fingida. Menos aún que ese roce viniera de Carlos. El hermano mayor de mi mejor amigo. Un hombre de hombros anchos y ojos que siempre miraban al suelo. Como si cargara el peso del mundo en las pestañas. Y lo peor, que ese incendio me obligara a confesar no solo mi secreto, sino el suyo. Destrozando la frágil tela de mentiras que nos unía a todos en Santander. Esta ciudad de mar gris y vientos que cortan como cuchillos. Me llamo Pablo. Tengo 28 años y vivo en un apartamento diminuto en el centro de Santander. Donde el rumor de las olas del Cantábrico se filtra por las grietas de las paredes como un recordatorio constante de que nada es sólido. Trabajo en una librería antigua cerca del Mercado de la Esperanza. Rodeado de tomos polvorientos que huelen a tinta y a promesas rotas. Leo mucho. Sobre todo novelas que hablan de amores prohibidos y almas a la deriva. Pero nunca imaginé que mi vida se convertiría en una de ellas. Mi mejor amigo es Manuel. Desde que éramos niños correteando por las playas de El Sardinero. Construyendo castillos de arena que el mar siempre se tragaba al amanecer. Manuel es el tipo de persona que ilumina una habitación con su risa fácil. Su pelo revuelto por el viento y esa forma de abrazarte como si el mundo no pudiera tocarte. Es heterosexual hasta la médula. Casado con una mujer llamada Laura que hornea pasteles de manzana los domingos. Y padre de una niña de 3 años que me llama tío Pablo con esa dentadura incompleta que me derrite el corazón. Pero Manuel tiene un hermano mayor. Carlos. 10 años mayor que él. Un enigma andante de 38 años. Carlos es el pilar de la familia, ingeniero en una constructora local. Con manos callosas que construyen puentes sobre el mar y una barba incipiente que le da un aire de marinero curtido. Vive en una casa familiar en el barrio de Cueto. Una de esas viviendas de piedra con jardín descuidado y vistas al faro de Cabo Mayor. Carlos está casado con Elena. Una profesora de instituto de voz suave y ojos cansados. Y tienen un hijo adolescente. Diego. Que pasa más tiempo con el móvil que hablando con su padre. Desde fuera. Carlos es el hombre perfecto, el que arregla el tejado cuando llueve a cántaros. El que asiente en las reuniones familiares sin decir una palabra de más. El que carga con el peso de ser el hombre de la casa desde que su padre murió de un infarto hace 15 años. Pero yo siempre noté algo en él. Un vacío en la mirada. Como si sus ojos buscaran algo que nunca encontraban en el horizonte. Nuestra amistad con Manuel nos unía a los tres de forma inevitable. Las barbacoas en la playa. Las noches de fútbol en el bar de la esquina. Las escapadas a los acantilados donde el viento aúlla como un lobo herido. Yo era el confidente silencioso. El que escuchaba las quejas de Manuel sobre su trabajo en el banco y las bromas de Carlos sobre cómo los jóvenes no saben lo que es currar de verdad. Pero en el fondo, yo cargaba mi propio secreto. Uno que me roía las entrañas como un ácido lento. Desde los 18. Sabía que me atraían los hombres. No era un arrebato. No era una fase, era una corriente subterránea que me arrastraba hacia abismos que no me atrevía a nombrar. En Santander. Donde la homofobia se disfraza de chistes en las tabernas y miradas de reojo en las procesiones de Semana Santa. Ser gay era como llevar una cruz invisible, pesada. Sangrante. Pero que nadie veía. Me conformaba con miradas fugaces en la librería. Con fantasías que ahogaba en cervezas solitarias. Con la certeza de que mi vida sería una serie de medias verdades. Todo cambió un viernes de otoño. Cuando el cielo sobre Santander se tiñó de un naranja sucio. Como si el sol se negara a irse del todo. Manuel me llamó por la tarde. Su voz tensa al otro lado del teléfono. Pablo. ¿Puedes hacer un favor?
Carlos está jodido. El techo de la casa se ha hundido con la lluvia de anoche y Elena se ha ido con Diego a casa de su madre en Bilbao. No puede con todo solo. Ve y ayúdalo. Por favor. Eres el único en quien confío. No pude decir que no, Manuel era familia. Y Carlos, aunque distante, siempre me había tratado con una cortesía que rayaba en la frialdad. Llegué a la casa en cueto pasadas las 7. Con una caja de herramientas prestada y el corazón latiendo con un ritmo irregular que achque al frío que calaba los huesos. La casa olía a humedad y a madera podrida. Carlos abrió la puerta con una camiseta empapada pegada al torso. El pelo revuelto y una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Gracias por venir. Pablo. No sé qué haría sin vosotros. Su voz era ronca. Como si hubiera estado gritando contra el viento. Pero en realidad era el peso de lo no dicho lo que le arañaba la garganta. Subimos al ático, donde el techo había cedido en un rincón, dejando un charco de agua sucia en el suelo de tablones crujientes. Trabajamos en silencio al principio, clavando listones y cubriendo agujeros con lonas improvisadas. El sudor nos perlaba la frente. Y el aire estaba cargado de ese olor a tierra mojada que precede a las tormentas. Carlos maldecía en voz baja cada vez que un clavo se resistía. Y yo le pasaba las herramientas sin mirar sus manos. Grandes y ásperas. Que una vez me habían dado palmadas en la espalda con la fuerza de un hermano mayor. Fue entonces cuando lo vi, en el rincón opuesto del ático. Medio oculto bajo una pila de cajas polvorientas. Un álbum de fotos viejo que se había empapado. Carlos lo vio al mismo tiempo y se tensó. Como un animal que huele el peligro. Déjalo. No es nada. Murmuró. Pero yo ya lo había recogido. Curioso. Con el instinto de quien hurga en las heridas ajenas para olvidar las propias. Las páginas se pegaban. Revelando fotos desvaídas de su juventud, Carlos en la playa con Manuel de niños. Riendo con el mar de fondo, Carlos en su boda con Elena. Su sonrisa rígida como una máscara, y luego. Más atrás. Una foto que no encajaba. Carlos. Unos 20 años. Abrazando a un chico de pelo oscuro en una fiesta universitaria en Madrid. El abrazo era demasiado íntimo. Las miradas demasiado cargadas. Como si el mundo entero se redujera a ese instante robado. Mi pulso se aceleró. ¿Quién es? Pregunté. Y Carlos se giró tan rápido que el martillo se le cayó de la mano. Resonando como un disparo en el silencio. No es lo que piensas. Dijo. Pero su voz temblaba. ¿Y sus ojos? Por primera vez. Me miraron de verdad, no como al amigo del hermano. Sino como a un igual en el abismo. Se sentó en una caja. Derrotado. Y el agua goteaba del techo como lágrimas lentas. Se llamaba Raúl. ¿Fue? Hace mucho. Un error. Pero no era un error, lo vi en la forma en que sus dedos se cerraron sobre la foto. Como si quisiera absorberla de nuevo en su piel. Carlos. El hombre de hierro. El esposo devoto. El padre estoico. Era gay. O al menos lo había sido. El secreto brotó de él como pus de una herida infectada, las noches en vela cuestionándose. El matrimonio con Elena como un salvavidas de papel. El miedo a manchar el nombre de la familia en esta Santander conservadora donde los chismes viajan más rápido que el viento del norte. Pensé que podía enterrarlo. Pablo. Que con el tiempo se iría. Pero no se va.
Se queda aquí. Y se golpeó el pecho, donde el corazón latía desbocado bajo la camiseta húmeda. Yo escuchaba, paralizado, porque su confesión era un espejo cruel de la mía. ¿Y si no es un error? Susurré. Mi voz apenas un hilo. Carlos levantó la vista. Y en ese momento, el ático se encogió. El mundo se redujo a nosotros dos. Dos almas ahogadas en un mar de mentiras. Extendió la mano para recuperar la foto. Y nuestros dedos se rozaron. Fue eléctrico. Un chispazo que me recorrió la espina dorsal como un rayo. No fue intencional. Pero el tiempo se detuvo. Sus ojos se clavaron en los míos. Y vi el hambre allí. El deseo reprimido que tanto había fingido ignorar en mí mismo. Retrocedí. Pero no lo suficiente. Pablo. Murmuró. Y su voz era una súplica. Un puente tendido sobre el abismo. Esa noche, después de rematar el techo a trompicones, nos sentamos en la cocina con una botella de vino tinto de Rioja que Carlos sacó de un armario como si fuera un elixir prohibido. El vapor de la lluvia golpeaba las ventanas. Y el faro de Cabo Mayor parpadeaba en la distancia. Un ojo acusador. Hablamos por primera vez de verdad, de las miradas que evitábamos en las reuniones familiares. De las fantasías que nos perseguían en la oscuridad de habitaciones compartidas con esposas dormidas. Carlos admitió que me había notado. Que en las barbacoas veía cómo mis ojos se demoraban en su nuca cuando se inclinaba a encender la parrilla. Eres como yo. ¿Verdad? Un lobo en piel de oveja. Asentí. Y el alivio fue amargo. Como tragar vidrio molido. Por primera vez. No estaba solo en esta ciudad que me sofocaba con su hipocresía católica. Sus misas dominicales donde los curas predican amor mientras los feligreses cuchichean sobre esos desviados. Pero el alivio duró lo que un suspiro. Elena regresó al día siguiente con Diego. Y la casa volvió a su rutina de sonrisas falsas. Manuel me llamó para agradecerme. Ajeno a todo, eres un crack. Pablo. Carlos dice que sin ti estaría perdido. Reí. Pero el sonido me raspó la garganta. Los días siguientes fueron un limbo, mensajes a medianoche entre Carlos y yo. Palabras codificadas que decían más de lo que escribían. Ven a arreglar el jardín. Me pedía. Y yo iba. Con las manos en la tierra húmeda. Rozándonos accidentalmente mientras podábamos los rosales espinosos. Cada toque era una promesa. Cada mirada un riesgo. El deseo crecía como maleza. Enredándonos en una red de la que no queríamos escapar. Pero en Santander. Los secretos no duran, el mar los arrastra a la orilla. Y allí los encuentran los pescadores con sus redes de juicios. La Vica CHA empezó a manifestarse en las grietas de lo cotidiano. Carlos se volvió distante en público. Pero sus ojos me buscaban en las sombras. Como un adicto en abstinencia. Yo. Por mi parte. Me hundía en la librería. Recomendando libros a clientes que no veían el temblor en mis manos. Manuel notó algo, estás raro. Tío. ¿Problemas con algún ligue? Mentí. Como siempre. Pero la mentira pesaba más cada día. Elena. Con su intuición de mujer que ha aprendido a leer silencios. Empezó a hacer preguntas veladas. ¿Carlos está bien? Pasa noches despierto. Él negaba. Culpaba al trabajo. Pero yo sabía la verdad, eran las batallas internas las que lo devoraban.
El pánico a perderlo todo por un amor que la sociedad etiquetaba como pecado. Una noche. En una cena familiar en su casa. El aire se cargó de electricidad estática. Estábamos todos, Manuel y Laura con su niña dormida en el sofá. Elena sirviendo fabada asturiana que humeaba como niebla. Diego enganchado a su teléfono. Carlos y yo nos sentamos frente a frente. Nuestras rodillas rozándose bajo la mesa de roble. Fue un roce deliberado esta vez. Un desafío silencioso. Hablábamos de tonterías, el nuevo puente en construcción. El temporal que azotaba la costa. Pero el pulso me martilleaba las sienes. De pronto, la niña de Manuel se despertó llorando. Y en el caos de consolarla, mi mano rozó la de Carlos al pasar el pan. Fue breve. Inocente para los demás. Pero para nosotros. Un incendio. Él retiró la mano como si quemara. Y su rostro palideció. Elena lo vio, lo supe por la forma en que su tenedor se detuvo a medio camino de la boca. Esa noche. Solo en mi apartamento. Recibí un mensaje de Carlos: no podemos seguir. Es peligroso. El corazón se me hundió como una piedra en el mar. Sabía que tenía razón, en Santander. Un escándalo así destrozaría familias. Reputaciones. Vidas. Pero el vacío que dejó era insoportable. Un hueco que llenaba con alcohol y recuerdos de sus manos. Manuel me arrastró a una salida al bar El Náutico, donde las cervezas fluyen como el vino en las bodegas riojanas. Cuéntame qué te pasa. Pablo. Eres mi hermano. Quise decírselo todo. Vomitar la verdad como bilis. Pero las palabras se atoraron. En cambio, hablé de soledad genérica. Y él me abrazó. Ajeno al veneno que corría por mis venas. La de Nen se acumulaba como nubes de tormenta sobre el Golfo de Vizcaya. Carlos evitó mis llamadas. Pero yo lo veía en sueños, su cuerpo inclinado sobre el motor de su coche viejo. El sudor perlando su cuello. Invitándome a un abismo de placer prohibido. Elena lo confrontó una noche, lo supe porque Carlos me lo contó en un arrebato. Apareciendo en mi puerta a las 2 de la mañana. Borracho de coñac y desesperación. Me preguntó si te folló. Dijo. Las palabras crudas como un puñetazo. Se derrumbó en mi sofá. Y yo lo abracé por primera vez. Sintiendo el calor de su piel a través de la camisa. No lo hago. Pero quiero. Dios. ¿Cómo quiero? Nos besamos entonces. Un beso torpe y hambriento que sabía a sal y a culpa. Sus manos en mi cintura como anclas en la tormenta. Fue el comienzo del fin. O quizás el clímax de un infierno que ya ardía en silencio. Los encuentros robados se multiplicaron, en el garaje de su casa mientras Elena compraba en el mercado. En los acantilados de Mataleñas donde el viento ahogaba nuestros gemidos. En mi apartamento con las cortinas corridas contra las luces de la ciudad. Cada vez era más intenso. Más adictivo. Como inhalar humo de un cigarro que te quema los pulmones pero no puedes soltar. Carlos se desmoronaba en mis brazos. Confesando terrores que lo atenazaban desde la adolescencia, el rechazo de su padre al descubrir una carta de Raúl. Las terapias curativas que un cura local le impuso en secreto. El matrimonio con Elena como penitencia por un pecado que no era tal. Me odio por esto. Pablo. Por mentirle. Por desearte. Y yo. En mi propia vorágine. Le respondía con caricias que decían: no estás solo. Pero en el fondo.
El miedo me carcomía, ¿y si Manuel se enteraba? ¿Y si la ciudad nos escupía como a herejes? La presión era un yugo invisible. En las cenas familiares. Las miradas de Elena se volvían dardos. Diego. El hijo empezó a evitar a su padre, murmurando algo sobre rarezas que oía en el instituto. Manuel. Bendito inocente. Planeaba una excursión a los picos de Europa para unirnos más. Pero yo decliné, alegando trabajo, mientras mi mente giraba en espirales de paranoia. Carlos adelgazaba, sus ojos hundidos como pozos. Y una noche, después de amarnos con furia en mi cama, sollozó contra mi pecho: tengo que parar. ¿Por ellos? Lo entendí. Pero el corte fue una amputación, días de silencio que me dejaban tambaleante, como un barco sin mástil en alta mar. El turning point llegó como un mazazo en la cabeza. Inesperado y brutal. En una tarde de noviembre donde el cielo de Santander se había vuelto plomo derretido. Estaba en la librería, ordenando una pila de novelas de Almudena grandes que hablaban de pasiones reprimidas en la posguerra, cuando Manuel irrumpió por la puerta con el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma en el mercado de la esperanza. Pablo. Joder. Ven conmigo ahora mismo. Es Carlos. Su voz era un graznido, y el pánico en sus ojos me heló la sangre. No esperó explicaciones, me arrastró al coche. Un viejo Seat que olía a tabaco rancio y a sal marina. Y condujo como un poseso por las calles empedradas de la ciudad, esquivando peatones y semáforos con una imprudencia que rayaba en la demencia. Llegamos a la casa en Cueto en menos de 15 minutos. Pero se sintió eterno. Elena estaba en la puerta, pálida como la espuma del mar, con los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo. Está en el sótano, murmuró. Y su voz temblaba con una mezcla de rabia y derrota. Bajamos las escaleras crujientes. Manuel delante, yo detrás. El corazón martilleándome las costillas como un tambor de guerra. El sótano era un caos de herramientas oxidadas y cajas apiladas, iluminado por una bombilla desnuda que parpadeaba como un ojo moribundo. Allí estaba Carlos, sentado en el suelo de cemento frío, rodeado de fotos esparcidas como hojas muertas, la del ático, la de Raúl, instantáneas de nosotros dos en los acantilados, tomadas con un móvil escondido. En su mano, una carta a medio escribir. Tinta corrida por lágrimas secas: Elena. Lo siento. Nunca quise herirte. Pablo. Él me hace sentir vivo. El aire se espesó, como si el sótano se hubiera convertido en una tumba prematura. Carlos levantó la vista. Y sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con una mezcla de súplica y acusación. Lo sabe todo, dijo Manuel, su voz rompiéndose como cristal. ¿Cómo pudiste? ¿Carlos? ¿Con Pablo? ¿Mi mejor amigo? La traición era un cuchillo que giraba en las entrañas de todos. Elena, desde las escaleras, sollozó, lo sospechaba. Pero esto... Dios mío. Carlos no negó nada, se limitó a encogerse. Un gigante derribado por su propia verdad. No elegí esto. Manuel. Es quien soy. Pero las palabras sonaban huecas. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Un vacío que succionaba el oxígeno de la habitación. Me quedé paralizado.
El mundo reduciéndose a un túnel negro. ¿El secreto? Nuestro secreto. Había estallado como una granada, salpicando a inocentes con fragmentos afilados. Manuel me miró entonces. No con ira, sino con una decepción tan profunda que dolía más que un puñetazo. ¿Tú también? ¿Me lo ocultaste? Quise explicarme. Vomitar las noches de insomnio. El terror a perderlo todo. Pero las palabras se atascaron en mi garganta como espinas. Elena se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro. Y Diego, que había bajado atraído por el alboroto, se quedó en el umbral, con el móvil olvidado en la mano, los ojos abiertos como platos ante el colapso de su mundo. Salí de allí tambaleante, el frío de noviembre calándome hasta los huesos. Mientras Manuel gritaba detrás de mí, «¡No te vayas! Tenemos que hablar». Pero no podía. Corrí a mi apartamento, donde el eco de las olas parecía burlarse de mi ruina. Me tumbé en la cama. Y el dolor fue una ola que me ahogó, no solo por el descubrimiento, sino por la certeza de que había arrastrado a Carlos al abismo conmigo. Lloré hasta que no quedó nada. Un cascarón vacío. Teli como un amputado que siente el fantasma de la extremidad perdida. El teléfono vibró con mensajes, de Manuel. Furioso, de Elena. Suplicante, de Carlos. Un simple lo siento. Pero el silencio era lo que dolía más. El peso de lo irreversible. Los días siguientes fueron un infierno borroso. Santander, con su mar inclemente y sus calles estrechas, se convirtió en una prisión. Evité las miradas en la librería, donde los clientes charlaban de banalidades mientras yo contaba los minutos para cerrar. Manuel no me llamó, el vacío entre nosotros era un abismo que se ensanchaba con cada amanecer. Carlos. Según los rumores que filtraba el viento, porque en esta ciudad los secretos son como el humo de las chimeneas, se elevan y todos los ven. Había confesado todo a Elena en una noche de gritos y portazos. Ella no se fue. No inmediatamente, el catolicismo la ataba como cadenas. Pero el amor se había marchitado en algo tóxico. Una convivencia de fantasmas. Yo tocaba fondo, vagando por las playas desiertas de la Magdalena, donde los perros callejeros me miraban con lástima. El deseo por Carlos se había torcido en culpa. Un veneno que me envenenaba el alma. Soñaba con él, su cuerpo sobre el mío. Sus susurros en la oscuridad. Pero al despertar, solo quedaba el eco de la traición. Una noche, solo con una botella de sidra asturiana, me miré en el espejo roto del baño y vi a un extraño, ojeras como moretones, labios agrietados por el frío. ¿Quién eres?, me pregunté. Y la respuesta fue un sollozo ahogado. El secreto nos había liberado. ¿Pero a qué precio? La familia fracturada. La amistad pulverizada. El amor convertido en cenizas. En ese nadir, el Teli se convirtió en Nam. Una anestesia que me permitía funcionar a duras penas. Fui al trabajo. Comí lo justo. Dormí en fragmentos. Manuel finalmente apareció en la librería una semana después. No con puños, sino con ojos rojos de insomnio. No te odio, Palo. Pero duele. Duele como la hostia. Hablamos durante horas. Entre estanterías que olían a papel viejo. Y lloramos como niños. Reconociendo que el amor, en todas sus formas, es un campo minado.
Carlos está destrozado. Me dijo. Elena quiere terapia. Pero él. Él solo repite tu nombre. El corazón se me contrajo. Un espasmo de anhelo y remordimiento. Pero el verdadero golpe vino de Carlos mismo. Una carta deslizada bajo mi puerta una madrugada. Escrita con mano temblorosa, te echo de menos. No como amigo, sino como el aire que no puedo respirar sin ti. Pero he perdido todo. ¿Vale la pena? La leí bajo la luz tenue de una lámpara. Y las lágrimas emborronaron la tinta. No respondí, no podía. El abismo nos había engullido. Y nadar hacia la superficie parecía imposible. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales. No hubo gritos en la plaza ni confesiones a la luz de los faroles del sardinero. Fue algo más sutil. Más visceral, una confrontación en los acantilados de Cabo Mayor. Donde el mar ruge como un amante celoso y el viento azota la piel como látigos invisibles. Había pasado un mes desde el desastre del sótano. Un mes de exilios autoimpuestos y silencios que pesaban como plomo. Carlos me encontró allí una tarde de diciembre. Cuando el sol se hundía en el horizonte como una moneda de oro en el Cantábrico, tiñendo las olas de sangre. Llegó caminando por el sendero empinado, con el abrigo raído ondeando como una bandera de rendición. El rostro demacrado por noches sin dormir. Yo estaba sentado en una roca erosionada por la sal, lanzando piedrecitas al vacío, viendo cómo se perdían en el abismo. No me sorprendió verlo, en el fondo. Lo esperaba. Como se espera el regreso de una fiebre que te ha dejado febril y roto. ¿Pablo? Dijo. Su voz ahogada por el viento. Y se sentó a mi lado. Tan cerca que sentí el calor de su cuerpo contra el frío que me calaba los huesos. No nos tocamos, no hacía falta. La tensión era un cable vivo entre nosotros. Chispeando con promesas y arrepentimientos. ¿Por qué has venido? Pregunté. Sin mirarlo. Porque si lo hacía, me ahogaría en esos ojos marrones que ahora parecían pozos de tormenta. Él suspiró. Un sonido que se fundió con el graznido de las gaviotas. Porque no puedo más. Elena me ha pedido el divorcio. Limpio. Sin dramas. Dice que me quiere. Pero no así. No con esta sombra entre nosotros. Las palabras cayeron como guijarros en un estanque, creando ondas que me alcanzaron de lleno. Divorcio. La palabra era un terremoto. Liberadora y aterradora a partes iguales. ¿Y Diego? Susurré. Porque el niño era el talón de Aquiles de Carlos. El motivo por el que había enterrado su verdad bajo capas de mentiras. Está furioso. Me odia. Pablo. Dice que soy un maricón. Que he jodido su vida. La crudeza de la confesión me golpeó, recordándome la Santander real. La de insultos susurrados en los patios de colegio y miradas de desprecio en las tabernas. ¿Hablamos entonces? No como amantes, sino como supervivientes de un naufragio compartido. Carlos confesó el clímax de su propio infierno, la noche después del sótano. Cuando Elena lo confrontó con las fotos. No con lágrimas, sino con una frialdad que cortaba más que cualquier grito. Me dijo, si me quisieras de verdad. No lo harías. Pero yo sí la quiero. Pablo. Como hermana. Como amiga. Pero no como hombre. Lágrimas surcaron su rostro. Saladas como el mar a nuestros pies.
Y por primera vez, lo vi vulnerable. No el pilar de la familia, sino un hombre roto por el peso de expectativas ajenas. Yo, a mi vez, solté mi carga, las noches de pánico en la adolescencia, robando miradas a compañeros en el instituto. El primer beso robado en un baño público de Madrid que me dejó marcado como con hierro candente. Pensé que eras intocable. Carlos. El hermano mayor perfecto. Pero eras mi espejo. Y me aterrorizaba verme en ti. El viento arreciaba, levantando remolinos de arena que nos azotaban como recordatorios de la fragilidad humana. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, su mano rozando la mía. Un toque que era pregunta y afirmación. Yo la tomé, entrelazando dedos callosos con los míos. Y el mundo se estabilizó por un instante. Vivimos, respondí. Simple y crudo. Sin mentiras. Sin escondernos. Fue el momento de la verdad, no una declaración grandiosa, sino una elección silenciosa. Carlos asintió. Y en sus ojos vi el destello de una resolución nueva. Como el primer rayo de sol tras la tormenta. Nos besamos allí. Con el mar como testigo. Un beso lento y profundo que sabía a libertad y a sal. Sin la urgencia desesperada de antes, sino con la ternura de quien ha tocado fondo y ha decidido nadar. Pero el clímax no termina en besos, tiene garras. Al bajar de los acantilados, el coche de Manuel estaba aparcado en el mirador. Un vigía inesperado. Él salió, con el rostro endurecido por el sol poniente. Y nos vio, manos entrelazadas, labios hinchados por el beso. ¿Hijos de puta?, murmuró. Pero no había odio. Solo un dolor tan puro que me atravesó. Manuel. Espera, suplicó Carlos, soltándome la mano como si quemara. Pero mi amigo ya corría hacia su coche, el motor rugiendo como una bestia herida. Lo perseguimos, gritando promesas al viento. Pero él se fue, dejando un vacío que el mar no podía llenar. Esa noche, en mi apartamento, Carlos y yo nos amamos por primera vez sin culpa. Con la luz de la luna filtrándose por las persianas como una bendición robada. Sus manos exploraron mi cuerpo con reverencia, trazando mapas de cicatrices invisibles. Y yo me perdí en él. En el ritmo de su respiración que sincronizaba con las olas distantes. «Te quiero», murmuró contra mi cuello. Y yo respondí con un gemido que era afirmación absoluta. Fue catártico. Un clímax de cuerpos y almas que se fundían en el fuego que tanto habíamos temido. Pero al amanecer, la realidad irrumpió, un mensaje de Manuel: no vuelvas a casa hasta que lo arreglemos. Sois mi familia. Pero esto duele demasiado. El Cao Trao había pasado, pero sus ecos resonaban como truenos lejanos. Carlos se quedó conmigo esa mañana, haciendo café en mi cocina diminuta. Y por primera vez, hablamos de futuro, no de castillos en el aire, sino de pasos concretos. Terapia para él. Para lidiar con la culpa que lo carcomía, un piso compartido. Quizás en el centro, lejos de las sombras de Cueto, y, sobre todo, la verdad ante Manuel. No como una bomba, sino como un puente tendido con manos temblorosas. No será fácil, dijo Carlos, sirviéndome la taza humeante. Santander no perdona.
Pero en su voz había una fuerza nueva. La de quien ha dicho basta al silencio que lo asfixiaba. Yo. Por mi parte. Sentí el clímax como una purga, el dolor había estallado. Y lo que quedaba era crudo. Pero auténtico. Caminamos por la playa al mediodía. Descalzos en la arena fría. Y el mar nos lavó los pies como un bautismo pagano. Esto es lo que soy. Le dije a Carlos. Y él sonrió. Una sonrisa genuina que iluminaba su rostro como el sol de mediodía. El mundo no había cambiado, aún había homofobia en las esquinas. Familias rotas en los umbrales. Pero nosotros sí. Habíamos dicho lo no dicho. Rechazado el sacrificio de vidas a medias. Y en ese rechazo habíamos encontrado una libertad frágil. Pero nuestra. El Uca Otrao se desplegó como las mareas de Santander, lento. Inexorable. Arrastrando restos de naufragios a la orilla para que los examinaras bajo la luz cruda del día. No hubo redención instantánea. No un abrazo grupal en la plaza de Pombo con violines de fondo. Fue un proceso de cicatrices que se abren y cierran. De precios pagados en monedas de lágrimas y conversaciones a medianoche. Carlos se mudó a un apartamento provisional en el barrio de Puerto Chico. Un cuchitril con vistas al puerto donde los barcos pesqueros se mecían como cunas olvidadas. Elena, con una dignidad que me dejó sin aliento, inició los trámites de divorcio. Pero no con rencor, optó por mediación. Por el bien de Diego. Y en una reunión tensa en un café de la calle Burgos. Me miró a los ojos y dijo, no te odio. Pablo. Solo duele que fuerais tan cobardes. Sus palabras fueron un bálsamo amargo. Reconociendo mi rol en el dolor sin absolverme. Diego fue el precio más alto. El chico. Con sus 16 años de hormonas rebeldes y auriculares perpetuos. Se cerró como una ostra. Carlos intentaba acercarse, cenas forzadas en McDonald's del centro comercial. Paseos por el Palacio de la Magdalena donde el viento les revolvía el pelo. Pero Diego respondía con monosílabos y miradas que decían me has roto. Una noche. Carlos llegó a mi puerta con el puño magullado por un golpe contra la pared. Los ojos rojos, me llamó maricón en la cara. Como si fuera una enfermedad. Lo abracé. Sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Y le susurré que el tiempo era un sanador lento. Pero implacable. Poco a poco. Grietas aparecieron, una llamada de Diego preguntando por el fútbol. Un te quiero murmurado en Navidad que Carlos guardó como un tesoro. Manuel fue el puente más frágil. El que creí perdido para siempre. Pasaron semanas de silencio radiofónico. Roto solo por un mensaje seco, hablemos cuando estés listo. Yo no lo estaba, el miedo a su rechazo me paralizaba. Como si su amistad fuera el último ancla en esta tormenta. Pero Carlos me empujó, ve. Pablo. Por nosotros. Nos encontramos en el bar El Faro. Un tugurio de marineros donde la cerveza sabe a espuma salada y las paredes están tapizadas de redes viejas. Manuel llegó con ojeras de padre exhausto. Laura esperándolo en casa con la niña. Siento haberte mentido. Empecé. Las palabras atascándose como arena en la garganta. Él levantó la mano. Deteniéndome. No es la mentira lo que duele. Es que no confiaste en mí. Somos hermanos. Joder. Lloramos con las cervezas a medio beber. Y en esa catarsis. Reconstruimos, no perdón instantáneo. Sino un pacto de honestidad brutal. Carlos es familia. Dijo al final.
Y tú también. Pero no más secretos. Para mí, la curación fue un camino solitario al principio. Salpicado de sesiones con un terapeuta en el Centro de Salud Mental de Valdenoja. Un hombre de bigote gris que escuchaba sin juzgar. Como un faro en la niebla. Allí desenterré mis demonios, el miedo internalizado de la infancia. Oyendo chistes homófobos en las fiestas del pueblo. La soledad que me había convertido en un experto en máscaras. Con Carlos. La relación evolucionaba de pasión voraz a algo más profundo, mañanas de café compartido. Tardes caminando por el jardín de Pereda donde los pavos reales graznaban indiferentes a nuestros besos robados. No era perfecto, discutíamos por tonterías su manía de ordenar todo. Mi caos emocional. Pero en esas fricciones hallábamos autenticidad. Esto es vivir de verdad. Me dijo una noche. Mientras veíamos la lluvia golpear la ventana. Su cabeza en mi regazo. Elena encontró su propia sanación, cursos de yoga en el gimnasio municipal. Noches con amigas en el casino. Y eventualmente. Una chispa con un profesor de historia del instituto. Un viudo amable que la hacía reír de nuevo. No fue venganza, fue liberación. Y en una cena de reconciliación meses después, torpe. Llena de silencios incómodos. Brindamos por nuevos comienzos. Con Diego a su lado. Si no aceptando, al menos tolerando. El precio para Carlos fue alto, perdió amigos de la constructora que cuchicheaban a sus espaldas. Un ascenso negado por distracciones personales. Pero ganó algo invaluable, la capacidad de mirarse al espejo sin avergonzarse. Yo. Por fin. Salí del armario en la librería. No con fanfarrias. Sino colgando un cartel discreto, Pablo es gay. Y orgulloso. Los clientes habituales asintieron. Algunos con abrazos. Otros con silencios que dolían menos que el anterior vacío. Manuel trajo a Laura y a la niña esa tarde. Y la pequeña me dibujó un corazón con dos figuras de palo tomados de la mano. Para el tío Pablo y el tío Carlos. Dijo. Y el mundo se enderezó un poco. No ganamos batallas épicas, no hubo desfiles ni aplausos. Solo la quietud de vivir correctos. De respirar sin el peso de lo oculto. Carlos y yo compramos un piso juntos en el Ensanche. Con balcón al mar. Y en las noches de calma. Nos sentamos allí. Fumando cigarrillos que sabían a victoria pírrica. Viendo cómo las luces del ferry a Inglaterra parpadeaban en la bahía. La curación no era lineal, tenía retrocesos. Como las olas que suben y bajan en la playa del Puntal. Dejando algas podridas en la arena. Un año después del cliffhanger en los acantilados. Carlos enfrentó su primer juicio real, una cena familiar en casa de Manuel. La primera desde el divorcio. Elena vendría con su nuevo compañero. Diego a regañadientes. Y nosotros dos. Como una pareja oficial. Aunque la palabra aún nos raspaba la lengua. Preparé la casa con obsesión, paella valenciana cocinada a fuego lento. Vino de la ribera del Duero descorchado para respirar. Velas en la mesa que parpadeaban como nervios expuestos. Carlos. Nervioso. Alisaba su camisa una y otra vez, ¿y si Diego no viene? Lo besé en la sien. Oliendo a su loción de afeitado que mezclaba con el aroma de limón del mar. Vendrá. Somos su familia. Joder. Llegaron en tropel. El timbre resonando como un veredicto. Manuel entró primero. Con una botella de sidra y un abrazo que duró demasiado. Como diciendo, estoy aquí. Laura lo siguió con la niña correteando.
gritando tíos, al vernos. Elena apareció con su profesor. Un tipo de gafas redondas y sonrisa tímida. Y Diego cerraba la marcha. Encorvado. Con el pelo tapándole los ojos. El aire se cargó de electricidad contenida, comimos en silencio al principio. El arroz pegajoso en la boca como culpa no digerida. Pero Manuel. Bendito catalizador. Rompió el hielo con una anécdota del banco. Y la risa fluyó. Tentativa al principio. Luego genuina. Diego se sentó al lado de Carlos. Un gesto que no pasó desapercibido. No hablaron mucho. Pero cuando el chico pidió sal, sus dedos se rozaron. Y Carlos contuvo el aliento. Más tarde. En el balcón mientras los adultos charlaban de política, el nuevo gobierno en Madrid. La independencia catalana que siempre avivaba debates. Diego se acercó a mí. Fumando un cigarro a escondidas. No lo odio. ¿Sabes? Murmuró. Exhalando humo hacia el mar. Es solo. Raro. Ver a mi padre así. Asentí. Recordando mi propia adolescencia de confusiones. Tu padre te quiere más que a nada. ¿Y yo? Estoy aprendiendo a no joderlo todo. Sonrió. Un gesto fugaz. Y volvió adentro. Dejando el cigarro a medio fumar como una ofrenda de paz. Elena. Sorprendentemente. Fue la más graciosa esa noche. Contó historias de sus alumnos. Imitando acentos cántabros con maestría. Y cuando su compañero la miró con ojos de enamorado. Vi en ella una mujer renacida. Libre de la sombra de un matrimonio que la había extinguido. Gracias por ser honesto. Al fin. Me dijo al despedirse. Su mano en mi brazo. Aunque tardarais una eternidad. El precio de su perdón era implícito, no repitáis errores. Carlos y yo nos miramos entonces. Exhaustos pero eufóricos. Como corredores que han cruzado la meta cojeando. Los retrocesos vinieron después. Una semana más tarde. Carlos recibió una llamada de su jefe, el proyecto del puente nuevo. ¿Estás seguro de que no te distrae? Lo personal. El homofobia velada lo golpeó como un mazazo. Y llegó a casa hecho un ovillo. Bebiendo whisky solo en la cocina. En esta ciudad. Nunca seremos normales. Gruñó. Y yo lo abracé. Sintiendo su rabia filtrarse en mi piel. Discutimos esa noche, yo queriendo denunciar. Él optando por el silencio cobarde. Y durmieron separados por primera vez. El colchón frío como el mármol de una tumba. Al amanecer. Reconciliación en forma de café y disculpas susurradas, no quiero perderte por esto. Aprendimos que la curación es trabajo sucio. Como limpiar las redes de un pescador, desenredar nudos. Desechar lo podrido. Remendar lo que queda. Para mí, el precio fue la soledad residual. Amigos de la infancia se distanciaron. Invitaciones a barbacoas que se evaporaban como humo. Pero gané otros, un grupo LGBT en el Centro Cívico de Santander. Reuniones semanales en un sótano con té y testimonios que resonaban como ecos de mi propia voz. Allí conocí a tipos como yo, un camarero de Bilbao con tatuajes de arcoíris. Un profesor jubilado que había vivido el franquismo en closet. Y en sus historias hallé consuelo. Carlos se unió una vez. Reticente. Pero salió con los hombros más rectos. Como si hubiera soltado una mochila invisible.
Manuel se convirtió en nuestro aliado improbable. Nos visitaba los domingos, trayendo croissants de la panadería de la esquina y actualizaciones sobre la niña, que ahora dibujaba dos papás en sus cuadernos. Sois raros. ¿Pero míos? Bromeaba. Y en esas palabras estaba el perdón completo. Elena, por su parte, encontró amor verdadero. Y en su boda civil un año después pequeña, en el ayuntamiento con vistas al mar, nos invitó. Carlos lloró al verla radiante. Y yo supe que el ciclo se cerraba, de traición a bendición. Vivíamos correctos. No perfectos. Carlos ascendió en la constructora. No por favoritismo, sino por mérito. Demostrando que la verdad no siempre destruye. Yo escribí mi primera novela corta. Un drama sobre amores ocultos en ciudades costeras. Y la autopubliqué en una feria local, vendiendo copias a desconocidos que me decían «me suena familiar». El mar de Santander seguía rugiendo. Indiferente. Pero en sus olas veíamos metáforas, suben, bajan. Pero siempre regresan. Limpias. El deán de nuestra historia no era un final con lazos, sino un eco persistente. Como el tañido de las campanas de la catedral en un domingo de viento calmado. 2 años después, Santander nos había moldeado a su imagen, áspera, salada, resiliente. Carlos y yo vivíamos en ese piso del ensanche, con balcón donde plantamos geranios que florecían contra todo pronóstico. Y una rutina que era poesía en prosa, mañanas de él preparando torrijas con miel de liébana. Tardes de yo leyendo en voz alta fragmentos de Lorca mientras él dibujaba planos en la mesa. No era romántico de postal, había facturas pendientes. Resfriados compartidos. Discusiones por el mando de la tele. Pero en lo ordinario hallábamos lo extraordinario, el roce de su mano en mi espalda al pasar. El «te quiero» murmurado antes de dormir. Como un talismán contra la oscuridad. Manuel se había convertido en el pegamento de nuestras vidas extendidas. Su hija, ahora 5 años, nos llamaba los tíos del mar. Y en las vacaciones familiares en Los Picos, donde el aire huele a pino y aventura, acampábamos todos, contando estrellas y leyendas cántabras alrededor de la fogata. Si no hubierais jodido todo, no estaríamos aquí. Bromeaba él, pasando la botella de orujo. Y reíamos. Porque la verdad había forjado lazos más fuertes que cualquier mentira. Elena, casada y embarazada de nuevo, nos enviaba fotos de ecografías con captions como para que veáis que la vida sigue. Diego, en su primer año de universidad en Madrid, estudiando ingeniería como su padre, nos visitaba en Semana Santa, trayendo amigos y preguntas sobre cómo saliste del armario sin morir. Carlos respondía con anécdotas a medias. Pero en privado. Me confesaba, le estoy dando lo que yo no tuve, permiso para ser. La ciudad. Esa Santander de fachadas modernistas y secretos enterrados en las cuevas de Altamira. Nos toleraba ahora. No con fanfarria, aún había miradas en el supermercado. Chismes en las colas del banco. Pero con una indiferencia bendita. Participamos en la primera manifestación Vicky en la Plaza Porticada. No como mártires, sino como ciudadanos, orgullosos. Con banderas arcoíris que ondeaban al viento norteño. Carlos habló en el micrófono. Voz firme, ser gay no es una elección. Pero vivirlo sí lo es. Y yo elijo la verdad. La multitud aplaudió. Y yo. En las sombras.
Sentí un orgullo que me hinchaba el pecho como las velas de un barco. Pero el Deam tenía sombras. Carlos recayó una vez. En el aniversario de la muerte de su padre. Bebiendo solo en el balcón hasta el amanecer. Susurrando, lo siento. Papá al vacío. Lo encontré allí. Temblando. Y lo arrastré a la cama. Donde lloró contra mi pecho como un niño. A veces dudo si valió la pena. Admitió. El precio. Lo callé con un beso. Recordándole que el precio era la vida a medias que habíamos evitado. Yo mismo tenía noches de insomnio. Soñando con el sótano y las fotos esparcidas. Despertando con el corazón galopante. Pero en esos momentos. El mar desde la ventana nos calmaba. Un recordatorio de que las tormentas pasan. Dejando conchas rotas pero playas intactas. Escribí el final de mi novela en una de esas noches. Bajo la luz de una lámpara que proyectaba sombras danzantes. No era autobiográfico del todo, cambié nombres. Suavicé aristas. Pero el núcleo era nuestro, un hombre que encuentra amor en el hermano de su amigo. Y como la verdad devora mentiras pero siembra verdades. La publiqué en una editorial local. Y en la presentación en la librería donde todo empezó. Manuel leyó un fragmento. Su voz ronca emocionada, y en el mar de Santander. Dos almas naufragadas se encontraron. No para ahogarse. Sino para flotar. Vendimos todos los ejemplares. Y Carlos. En la firma. Me susurró, orgulloso de ti. Amor. El Deam culminó en una imagen cotidiana. De esas que se graban en la retina sin fanfarria, un domingo de junio. En la playa de la Francesa. Con la familia al completo. Diego chapoteaba en las olas con la hija de Manuel. Risas mezclándose con el romper del agua. Elena y su marido asaban sardinas en la parrilla. El humo subiendo en espirales perezosas. Nosotros dos. Sentados en una manta raída. Con los pies enterrados en la arena tibia. Observábamos. Carlos tomó mi mano. Entrelazando dedos como en los acantilados. Y dijo, mira lo que hemos construido. Asentí. El sol calentándome la piel. Y en ese instante. Supe que el drama no había terminado, solo había madurado en algo vivo. Respirable. ¿Y si la verdad no libera? ¿Sino que encadena de nuevo? Me lo pregunto a veces. Cuando el viento del Cantábrico aúlla contra las ventanas y Carlos duerme a mi lado. Su respiración un ritmo constante como las mareas. Hemos envejecido un poco, arrugas en las comisuras de sus ojos. Canas en mi sien. Pero el fuego sigue ardiendo. Alimentado por rutinas que son hogar, cenas de cocido montañés los sábados. Escapadas a Cabárceno donde los leones rugen indiferentes a nuestras caricias. Santander nos ha adoptado a medias. Con su mezcla de hostilidad residual y aceptación perezosa, aún hay curas que nos miran de reojo en la catedral. Pero los bares del centro nos sirven cañas sin preguntas. Manuel es abuelo ahora. Su hija casada con un chico de Bilbao que toca la gaita en fiestas. Y en las reuniones familiares. Las historias se entretejen como tapices cántabros, la de cómo Carlos y yo jodimos todo y lo arreglamos mejor. Diego. Con su propia pareja, un diseñador gráfico de pelo azul que lo hace reír. Nos visita con regalos absurdos, camisetas con lemas queer que Carlos luce a regañadientes. Elena. Abuela postiza. Envía tarjetas de cumpleaños con fotos de sus nietos. Un puente de cortesía que cruza abismos pasados. Pero el Deam es una pregunta abierta. Un eco que resuena en las cuevas del alma, ¿valió la pena el dolor?
La respuesta no es sí o no, sino un tal vez susurrado al mar. Una tarde de otoño. Caminando por los senderos de la Magdalena, Carlos se detuvo ante el palacio neoclásico. Su silueta recortada contra el cielo plomizo. «¿Recuerda cuando todo se rompió aquí?», dijo, refiriéndose a una pelea tonta de meses atrás. Un eco del caos original. Lo abracé por la cintura, sintiendo su calor contra el frío inminente. «Y aquí se recompuso», respondí. Y nos besamos bajo la lluvia fina, indiferentes a los paseantes que fingían no ver. La vida no es un drama resuelto, es un borrador constante, con tachones y añadidos. Escribo ahora una segunda novela, sobre ecos de verdades en ciudades olvidadas. Y en las páginas veo nuestras vidas, no héroes, sino hombres que eligieron sangrar para respirar. Carlos lee los borradores en voz alta. Su voz ronca corrigiendo frases. Y en esas lecturas hallamos la esencia, amor no como salvación, sino como compañero en la tormenta. Al final, el de Ames esta imagen, nosotros dos en el faro de Cabo Mayor. Al atardecer, con el sol hundiéndose en el mar como una promesa no cumplida. El viento nos azota, pero nos mantenemos firmes. Manos unidas, mirando el horizonte donde el cielo besa al agua. ¿Arrepentido?, pregunta él. Como siempre. Nunca. Miento con una sonrisa. Porque el arrepentimiento es un lujo que no nos permitimos. Y en ese silencio compartido, Santander murmura su secreto: la verdad no destruye, transforma. Oh sí. El mar no responde. Pero su rugido es suficiente, vive. Ama. Y que el diablo se lleve el resto.